pie derecho, marcando los pasos. Causar penal para Francia. 2-1 para Argentina. Está con serio. Vamos, Dibu. Ahí va, le va a pegar Jomeli. ¡Afuera! Viene Paredes. Ay, 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 vamos Leandro. Vamos a Argentina, le pegará Paredes. Le va a pegarle. Sí, Argentina, todo mejor lo que está pasando. Vamos a Argentina, lateral para la selección. El lateral para Argentina. Francia metió un cambio. Francia metió un cambio, se vino para la cancha. Con el número 24, ya está con AT. Metió un central, pero me parece que para ir a buscarlo, meterlo parado de 9. Lo sacó a Barack.